Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Aquí tenemos un nuevo ejercicio, en este caso va a ser de voltaje entre dos puntos. Y bien, como pueden ver, aquí está el circuito. Miren, es un circuito, bueno, se ve medio curiosito, ¿no ve? Pero este circuito es muy sencillo de hacer y les voy a explicar cómo se puede hacer, ¿sí? Aparte que hay un caso especial que les quiero explicar así en este circuito, ¿sí? Y bien, a ver, empecemos, ¿sí? Como pueden ver, primeramente siempre hay que volver a dibujar el circuito para darse cuenta de algunas cositas que pueden estar escondidas ahí, ¿no ve? En este caso aquí está. Lo voy a ampliar un poco. Ahí está mejor. Listo. Aquí por ejemplo tenemos el mismo circuito, ¿no ve? Y como les he indicado, para hallar el voltaje entre dos puntos, primeramente tienen que buscar las caídas de tensión en una línea. O sea, tienen que buscar la caída de tensión en un caminito, ¿sí? Bueno, expresándolos de manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que el mejor camino puede ser este, ¿no ve? Aquí, 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 digamos así y así. Y listo, ya está conectando los dos nodos, ¿no? ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienes que buscar así las caídas de tensión que existen en las resistencias, en las fuentes, incluso en esta fuente, ¿sí? Que igual va a quedar una cantidad pequeña de voltaje, ¿sí? Y bien, eso básicamente sería el ejercicio. Ahora, para que sea mejor para ti, yo voy a elegir, digamos, el camino que más me parezca óptimo a mí y que más sencillo sea, ¿sí? Bien, y aquí está, mira, este camino que pasa solamente por resistencia, sin tomar en cuenta la fuente de cociente, ¿sí? Y bien, a ver, sigamos. Ahora, en este tipo de circuitos tú puedes partir así en diferentes partes, en las, ¿cómo se puede decir? Las caídas de voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque al partir así esas cantidades de voltaje te va a ser más sencillo el análisis y no vas a tener que confundirte tanto, ¿sí? Y bien, como lo hemos partido, ya podemos trabajar así con diferentes puntos de voltaje, ¿sí? En este caso, yo quisiera explicarte lo siguiente, ¿sí? A lo que me refería al principio con que es medio complejo esto, es a esto. Mira, si puedes ver aquí tenemos, mira, mallas abiertas aquí y aquí. ¿Y qué significa que la malla esté abierta? Por ejemplo, yo te he explicado en el, ¿cómo se llama? En el video de método de mallas, te he explicado que cuando está abierto, no puede existir así cociente. O sea, cuando una malla está abierta, no existe la cociente, porque sí o sí tiene que circular como un reloj, ¿no ve? O en sentido horario o antihorario, no importa. La cosa es que tiene que circular. En cambio, cuando está cerrado, circula, ¿no ve? Así normal, la cociente. En cambio, cuando está abierto, no puede circular. Entonces, cuando está abierto, ¿cuánto va a valer la intensidad? Va a valer cero. Ahora, la intensidad, según la ley de Ohm, ¿cómo va a ser? Aquí, digamos, cero le colocas, cero por resistencia, entonces el voltaje va a ser nulo, ¿no ve? No va a existir voltaje en ninguna parte, ¿no ve? En ninguna, ¿cómo se puede decir? Elemento. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Aquí hay algún elemento, no hay, ¿no ve? Entonces ahí no hay voltaje, digo, no hay corriente, así que lo puedes partir esta malla, ¿sí? Aquí hay, sí, hay una corriente, mira, porque está cesado, ¿no ve? Sí o sí tiene que haber una corriente. Aquí está abierto, ¿no ve? Entonces esta resistencia de 5 ohms, ¿qué va a pasar? Se va a ir, ¿no ve? Porque no hay una corriente que alimente la resistencia y por ende no va a haber tampoco voltaje. Aquí igual, mira, está abierto, pero no importa, ¿no? Porque no hay ninguno. Y tú me vas a decir, pero aquí hay, mira, aquí hay una resistencia que está aquí. Esa no se debiera anular, no se puede anular, porque está en una malla, mira, está en una malla cesada. Entonces, sí va a existir así el voltaje ahí, ¿sí? Y ahora, en el caso de las fuentes de tensión, siempre van a dar un voltaje, ¿sí? No pueden estar, digamos, sin un voltaje porque están suministrando, así que esas tampoco se anulan, ¿sí? Aunque estuviesen así o así, no se van a anular, ¿sí? Siempre van a suministrar un voltaje. Y como te he dicho, tienes que seguir este caminito, ¿no ve? Y en base a eso tienes que calcular las caídas de tensión que existen, o sea, el voltaje en cada resistencia, ¿sí? Y bien, a ver, ¿cómo se calcula eso? Vamos a tener el voltaje de M a N. Bien, y como lo hemos partido, vamos a tener el voltaje de M a Y más voltaje de Y a X más voltaje de X a N. Esos dos van a ser los más importantes para hallar el voltaje de M a N, ¿sí? Espero que no te estés perdiendo hasta aquí, ¿sí? Bien, ahora tienes que analizarlo por separado. Por ejemplo, ¿por qué lo puedes analizar por separado? Porque no existe una conexión directa. Por ejemplo, si esto estuviera cesado, a ver, vamos a colocar como ejemplo con otro colorcito. Si esto estuviera cesado, entonces ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que calcular la corriente de aquí, la corriente de aquí, la corriente de aquí y así. Te va a dar algo muy diferente a lo que tenemos, ¿verdad? Pero como está, mira, abierto, entonces puedes separarlo, porque no va a haber una corriente aquí. Aquí no hay una corriente, por ende aquí tampoco va a haber una corriente. Así que ahí nomás, ¿sí? Y bien, ahora pasemos por separado.
Bien, como te he dicho, tienes que ir por un caminito, tienes que ir, ¿no ve? Caminito. ¿Por dónde entra? ¿Por dónde está yendo? Entrando por el negativo, ¿no ve? Entonces, como entra por el negativo, se va a destar. Mira, aquí está, se está destando este voltaje de la resistencia de un ohm, ¿sí? ¿Por dónde? Sigue avanzando, sigue avanzando. Mira, ¿por dónde entra? Entra por el positivo, ¿no ve? Entonces, como entra por el positivo, entonces va a ir a sumar. Y ahí está. Y eso básicamente sería nuestra formulita para todo este camino, para todas las caídas de tensión, ¿sí? Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo le has dado polaridad? ¿Por qué has eliminado esta resistencia? Ahorita te explico, ¿sí? Bien, la polaridad, como te he explicado, viene de aquí, de la resistencia. Por ejemplo, cuando una corriente entra, por donde entra la corriente siempre va a ser positivo y siempre va a ser negativo por donde sale, ¿ya? En este caso es lo mismo, mira, esta corriente de 1 amperio, ¿dónde está yendo? Está caminando por aquí y entra por aquí, ¿no ve? Y entonces lo está dando polaridad positiva, ¿no ve? Y listo, básicamente eso es por qué polarizamos esto. Si seguimos esta misma lógica, podemos polarizar este 2 ohms, ¿no? Por ejemplo, aquí, más, menos, ya tenemos ahí todo. Listo, ya acabó. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos esta resistencia. ¿Por qué las has anulado? Porque según la ley de Kirchhoff, de voltajes de Kirchhoff, tú cuando aplicas esto, o más como método de mallas, tú vas a tener una corriente 1, ¿no ve? Una corriente 1, corriente 2, digamos, cuando una resistencia está, digamos, aquí, entre dos mallitas, ¿no ve? Así hemos dicho, ¿no ve? En el video de método de mallas, así hemos puesto. ¿Y qué va a pasar con eso? El voltaje va a ser la resistencia igual a intensidad 1 menos intensidad 2, ¿no ve? Porque te he dicho que importa más de la corriente que estás analizando, ¿no ve? Y en este caso, como corriente es igual a 1 amperio y está en 1 amperio y está, mira, están chocando, está yendo aquí y está yendo aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a restar, ¿no ve? Y va a ser cero, entonces el voltaje en la resistencia va a ser cero, entonces no importa, no va a afectar en nada nuestro análisis, entonces lo eliminas, ¿sí? Y básicamente el voltaje de M allí es cero, ¿no ve? Mira, ya tienes entonces esta partecita de aquí, ¿no ve? Bien, ahora de Y a X. ¿Qué hacemos con Y a X? Botamos este cuadrito y listo, voltaje de Y a X. Ahora, como te he dicho, ¿no ve que está separado? Mira, todo esto separado, entonces puedes analizarlo por separado cada malla. Y ahora aquí, ¿qué haces? Listo, pondré esto, ahí está, mucho mejor. Esto más. Listo. Ahora, aquí aplicas de nuevo una malla y te colocas una dirección de cociente. Por ejemplo, esta dirección. Ahí está, dirección de cociente. Ahora, como hemos dicho en la ley de mallas, ¿cómo se hacía? Hacías esto, ¿no ve? Sumatoria de fuentes de voltaje va a ser igual a sumatoria de caídas de voltaje. Listo. Entonces, las fuentes de voltaje, ¿cuánto van a ser? Por ejemplo, de esta de 5 voltios va a ir por aquí, ¿no ve? Entonces va a ir como suma. Este se está oponiendo, entonces este va a ir al contrario, ¿no ve? Y va a ir como de esta. Y esta resistencia de 3 ohms sale de aquí, de la sumatoria de esto, ¿no ve? Porque está en serie, ¿no ve? Cuando unas resistencias están en serie, se van a sumar directo, ¿no ve? 3 ohms. Y la corriente, bueno, la corriente es la misma de la malla, ¿no ve? No afecta en nada. Entonces, 5 menos 5, 0. 0 dividido entre 3, intensidad igual a 0, ¿ya? Entonces, como la intensidad va a ser igual a 0, entonces no existe voltaje, porque esta corriente no está transmitiendo una, ¿cómo se puede decir? O sea, no tiene corriente, básicamente. Y por lo tanto, esta resistencia no recibe corriente, no hay corriente, no hay voltaje, ¿no? Entonces se anula. Y ahora tú me vas a decir, pero aquí estás colocando voltaje de 5 voltios. Eso es porque las fuentes de voltaje siempre van a generar así un voltaje, o sea, están suministrando, sigue, no importa cómo se afecte, sigue suministrando. Entonces, aquí va a ir, entra por el positivo, entonces positivo, ¿no ve? Y listo, ya tienes tu segundo tramito, ¿no ve? Y ahora, de X a N. ¿Qué tenemos en el tramo X a N? Este es muy importante, ¿sí? Ahora, mira, por ejemplo, en esta malla, como te explicaba aquí arriba, está, mira, está abierto, entonces no hay corriente. Como no hay corriente, lo anulas. Así, para todo va a ser siempre así, ¿sí? Y así va entrando, ¿ya? Entonces, voltaje de 2 ohms. ¿Qué pasa con el voltaje de 2 ohms? En este caso, yo te voy a decir que uses el criterio de un tester. O sea, un tester, ¿qué hace? Un tester mide la diferencia de potencial y eso es el voltaje, ¿no ve? Mide el punto entre otro punto, lo compara y luego los resta, ¿no ve? En este caso tenemos lo mismo aquí. Y bien, para que sea más sencillo de entender, tú puedes voltear las fuentes de voltaje. Obviamente no en el circuito, digamos, real, pero idealmente lo puedes voltear. ¿Cómo lo volteas? Cambiando esto. Por ejemplo, este menos 8 lo voy a volver positivo. Y como lo he vuelto positivo, su polaridad va a cambiar. Va a ser menos a más. Creo que es así, ¿no? Menos a más. Sí, está bien. Así va a ir ahora tu nuevo voltaje. Y va a ir de esa manera.
Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que activar así tu tester, o sea, tu modo tester básicamente, ¿no? Colocas aquí, conectas aquí. Listo. ¿Qué va a medir eso? Va a medir la diferencia entre dos puntos, que es básicamente este voltaje de 2 ohms, digamos, ¿no? Y ahora, como te he explicado en el de nodos, cuando tú, digamos, tienes un supernodo, puedes hacer un cortocircuito en la fuente de voltaje. ¿Cómo es un cortocircuito? Básicamente es esto. Agarras tu fuente de voltaje, es como si lo extrayeras y ahí queda, mira, así va a quedar. Básicamente es como una lógica, ¿sí? Así va a quedar. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Este voltaje que tiene va a toda la línea. O sea, literal, toda la línea obtiene este mismo voltaje, este valor de voltaje. Aquí lo mismo, toda la línea va con ese valor de voltaje. Y así, básicamente es un truco, ¿sí? Que puedes aplicar, digamos, en tu materia. Y aquí, ¿qué tenemos? 8 voltios, está yendo aquí, más, menos, está chocando, ¿no ve? Entonces, tú lo puedes hacer con la diferencia de potencial, 8 voltios, menos 10 voltios, ¿no ve? ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar menos 2 voltios, ¿no ve? Y como te he dicho, ¿no ve? La corriente va a viajar así, va a ir por este caminito, así. ¿Por dónde? ¿Cómo lo va a polarizar? Lo va a polarizar entonces aquí, más, menos. Listo, ya está hecho, ¿no ve? Y ahora, como has hecho la diferencia de potencial, ya tienes también el voltaje de la resistencia. Ahora, digamos, si digamos, no comprendieras digamos, bien esto, lo que estoy explicando, también está la otra opción, que es por mallas, ¿no? Puedes aquí colocar una cociente y calcular uno por uno, pero eso va a tomar su tiempo, ¿no? Porque va a ser ¿qué cosa puede ser? Un sistema de ecuación de 3 por 3, ¿no? De tres variables, cociente uno, cociente 2, cociente 3. Entonces no te conviene, ¿no? Entonces tienes que aprender este método. Es así medio raro, pero así es, ¿no? Pero básicamente es eso, usa esa analogía, ¿no? De que eres un tester y tienes que hacer la diferencia de potencial, ¿sí? Y básicamente es eso. También así puedes saber así cuál es cuál se suma en base a los pines de la resistencia. O sea, mira la polaridad. Por ejemplo, mira, positivo 8 voltios. Si es de esta, 10 voltios. Básicamente en base a eso puedes hallar igual el voltaje, ¿sí? Y eso sería casi todo. Y ahora hay que elegir el caminito, ¿no ve? Aquí, entra por X, pasa, llega al negativo, ¿no ve? Entonces va a ser menos 10. Sigue saliendo y entra por el negativo, menos 2 voltios, ¿no ve? Hasta menos 12 voltios. Y ya está. Ya tienes así tus tres damas, ¿no ve? Tus tres así, tus tres caminitos, MX, Y a X y X a N. Y básicamente con eso se resuelve. Ahora, mira, le voy a quitar esto y ahí está la respuesta. Mira, 0 más 5 voltios más menos 12 voltios. ¿Cuánto queda? Menos 7 voltios, ¿no ve? Y básicamente esta sería la respuesta de este ejercicio. Al principio sí igual me confundía, no voy a negar. Quería hacer igual por mayas esto. Hasta que me recuerdo que se podía hacer así, ¿sí? Y aquí está ese ejercicio. Me parece súper interesante porque, más que todo por esto, ¿no? Porque no se cierra las mallas. Básicamente es un concepto que te va a servir bastante en resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Y ahora te voy a mostrar la simulación por si acaso, para que no haya mucho problema. Y aquí tenemos la simulación, mira. Por ejemplo, a ver, ya le he puesto play. Aquí está, mira. Nuestro era de M a X. No, M a Y era. M a Y. M a Y va a ser 0 voltios. Mira, está conectado aquí y eso pasa. Ahora vamos con otro, de Y a X. Como te he dicho, 5 voltios, ¿no ven? Hasta ahí igualdad. Y ahora aquí está, la resistencia, 2 voltios. Con la misma polaridad, mira, positivo, negativo. ¿No ven? Y aquí de 12,1 voltios, que es de este a este. Y para finalizar ya los dos nodos M y N, que es 7,12. En este caso está el voltímetro al revés, por eso da un valor de menos 7,12 voltios, ¿sí? Espero que les haya servido este ejercicio. A mí me pareció bastante interesante y nos vemos a la próxima, ¿sí? Bye.